Esta prédica tiene por nombre Jesús, siervo de Dios. Padre amado, entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús, siervo de Dios. Hoy, mis amados, el Señor va a poner un cimiento más del palacio que Él está construyendo en cada uno de nosotros. Él hoy nos ha permitido poderlo conocer como el siervo de Dios, al cual, mis amados, nosotros también tenemos que llegar a ser siervos de Dios. Resulta que nuestro Señor Jesús, Él llegó como el cumplimiento de la promesa de salvación hecha por nuestro Dios eterno, nuestro Padre celestial. Esa promesa fue hecha al pueblo de Israel. Y a través del pueblo de Israel nos llegó a todos nosotros la promesa de salvación. Por eso nosotros debemos siempre amar al pueblo de Israel, independientemente de todas las cosas que estén viviendo por allá. Y mucho más amamos la santa ciudad de Jerusalén, la cual oramos para que el Dios eterno le lleve de su paz, en el nombre de Jesús. Y entonces, como a través del pueblo de Israel nosotros recibimos salvación de parte de nuestro Dios por medio de Jesucristo. En Él, en nuestro Señor Jesús, se cumplió la promesa. Y cuando Él lo llamó a Jesús, el Padre llamó a Jesús, según Isaías 42, del 1 al 9, dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega. El que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notoria. Bendito el Señor. Amén. Resulta que Moisés trajo el pacto, un pacto. Y ese pacto se tenía que cumplir a través de las tablas de la ley. El que cumpliera por ese pacto se salvaba. El que cumpliera las tablas de la ley, el que cumpliera esas obras, se salvaba. Pero resulta que ese pacto que Dios estableció con Moisés, con la casa de Israel, ese pacto caducó, porque ese pacto no fue sino el medio mediante el cual nuestro Dios vino recién a enseñarnos a todos los hombres a través de Moisés y del pueblo de Israel. Vino a enseñarnos acerca del pecado, a darnos conciencia del pecado, porque el hombre, antes de que llegaran las tablas de la ley, no sabía si sus acciones eran buenas o eran malas. Entonces vino la ley para mostrar, para darle vida al pecado, y el pecado
se fortaleció de alguna manera a través de la ley. Porque cuando a una persona le dice no harás tal cosa, a esa persona tiene que obrar con conciencia para no hacerlo, porque de todas formas siempre tendrá que asumir las consecuencias. Bendito el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo vino como la revelación de nuevas cosas, donde fue anunciado por el profeta Isaías, donde la promesa de nuestro Dios está manifestada desde el primer libro, desde Génesis, y al final termina con Apocalipsis. Bendito el Señor. Nuestro Dios es el fundamento de toda la existencia. Nuestro Señor Jesucristo es la clave de todo lo que existe. Todo está dentro de Él. Por eso es necesario, se hacía necesario que nuestro Dios se hiciera hombre en la persona de Jesús. Y que viniera Él a traer luz a las naciones. Y detrás de esa luz iba a manifestarse su justicia, la cual no iba Él a venir con espada trayendo destrucción a todo aquel que no viviera en justicia, sino que su misericordia está por encima de sus juicios. Y nosotros gozamos de esa misericordia en estos tiempos, porque la misericordia de Dios nos arropó cuando llegó a nosotros el Evangelio de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el siervo al cual nuestro Dios llamó. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, porque Dios lo llamó, así como nos llamó a todos y a cada uno de nosotros. Porque Dios, a la verdad, Él quiere que todos le sirvamos, porque para eso es que todos hemos venido a servir. Porque la clave del misterio de la existencia del hombre aquí en la tierra es para manifestar la gloria de Dios. Pero esa gloria, la gloria de Dios, no se va a manifestar si el servicio no está detrás de ella. Porque la gloria de Dios no se va a manifestar como un acto de vanidad, del cual el Hijo de Dios quiera decir: yo manifesté la gloria de Dios, sí, pero ¿qué vas a hacer con ella? ¿La dejaste para ti solo? No, tiene que ser a través del servicio. Amén. Amén. De la predicación del Evangelio. Amén. Bendito sea el Señor. Y nos dice el libro de Filipenses, que ese libro de Filipenses, hermoso, poderoso, no lo sabemos casi de memoria. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Era Dios hecho carne. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él quiso ser un siervo. Le plació ser un siervo, porque entonces, ¿cómo nos iba a ir a enseñar entonces a nosotros cómo conducirnos aquí en esta tierra? Porque que la gloria de Dios no es para nosotros mismos, es para darla a conocer, porque para eso es que está aquí el Evangelio, para dar a conocer el reino de justicia de nuestro Salvador, para dar a conocer el nombre del único que nos puede salvar, Jesucristo Redentor. Bendito el Señor, porque nadie más puede salvar. Nadie se puede salvar a sí mismo, absolutamente nadie. Porque nadie llegó al cielo antes que nuestro Señor Jesucristo. Nadie llegó al cielo. Es mentira lo que dicen las filosofías orientales, que es la forma en la que se puede llegar y trascender las dimensiones espirituales es a través de la meditación y de cuantas cosas ellos se inventan. Pero toda esa subida ya a las dimensiones espirituales no son sino para ponernos por presa de los demonios,
de las potestades superiores, de los príncipes, de los ángeles caídos que orbitan en las regiones celestes. Es un engaño del diablo, porque nadie subió al cielo antes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, Él tomó forma de siervo. Le plació hacerse siervo. Porque si Él no vino a enseñarnos humildad, entonces ¿quién más lo iba a hacer? Por eso Él es el más grande. Por eso Dios nuestro Señor lo llevó a Él en su forma de siervo. Y dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Porque a eso que vino nuestro Salvador, a enseñarnos a nosotros a llegar a la presencia de Dios, a enseñarnos a nosotros a servir. Porque la tarea de nosotros, mis amados, aquí en esta tierra, tiene, digamos, dos aspectos. Y los dos son muy importantes. El primero, manifestar nosotros la gloria de Dios. Ese es el primer aspecto. Y no menos importante. Ese primer aspecto nos lleva a nosotros al conocimiento en el cual nuestro Señor Jesucristo tiene que formarse en nosotros. Es que no es que porque nosotros queramos, es que eso es lo que nuestro Dios quiere. Nuestro Señor Jesucristo quiere formarse en nosotros. Es decir, hay un trabajo, mis amados, que cada uno de nosotros tiene que hacer. Un trabajo interior, un trabajo en el cual nosotros, en el proceso de negarnos a nosotros mismos, nos vamos conociendo quiénes nosotros somos verdaderamente en nuestro interior. Porque el hombre usualmente tiene muchas máscaras. El hombre en todas partes no se comporta igual. El hombre se comporta de manera diferente cuando está con la esposa, cuando está en el trabajo, cuando está con los amigos, cuando está delante de los hermanos de la iglesia. Los comportamientos son diferentes porque los roles son diferentes. Pero hay una manera de uno poder ser el mismo en todos. Y es cuando nosotros todos nos vestimos de amor. El rostro es el mismo donde quiera que Dios nos ponga. El mismo rostro. Cuando nos vestimos de amor, es el mismo amor con el que miramos a nuestros hijos. Es el mismo amor con el que nosotros miramos al vecino. Es el mismo amor con el que miramos a nuestros compañeros de trabajo. Es el amor, mis amados, el vínculo perfecto. Por eso el amor cubrirá multitud de pecados. Y como nosotros hemos sido llamados a estar siempre vestidos de amor, el segundo aspecto, mis amados, siempre tiene que estar el amor al frente. Porque el segundo aspecto es el del servicio. ¿Cuál es el servicio? Llevar y extender el evangelio. Ese es el segundo aspecto. El trabajo exterior que cada uno debe hacer. Y el otro aspecto es el servicio en la obra del Señor. Porque es que llevar el mensaje de salvación no necesariamente tiene que ser, mis amados, que uno de ustedes llegue y salga allá con la Biblia y predique, y predique, y predique. No, muchas veces el mensaje de salvación, mis amados, en nuestras vidas habla por sí solo. El testimonio.
Muchas veces, mis amados, hay personas que Dios ha llamado para que escuchen nuestra voz, pero esa voz la van a escuchar es a través de nuestro testimonio. Muchas veces no habrá necesidad siquiera de que hablamos la boca. Y las personas van a seguir el Evangelio de Jesucristo por nuestro testimonio. Amén. Por nuestro testimonio. Y entonces ese testimonio viene a través del servicio. Cuando nosotros representamos y manifestamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y es que no necesariamente la gloria de Dios tiene que ser a través de los prodigios y milagros y sanando enfermos y libertando de demonios. No, no necesariamente. Es que la obra de Dios se manifiesta, mis amados, cuando comienza, cuando las personas que nos conocieron, quiénes éramos nosotros en el pasado y nos miran ahora, quiénes somos. Y ellos dicen, verdaderamente Dios existe, verdaderamente Dios cambia, verdaderamente Dios transforma. Pues yo quiero de eso que esta persona tiene, yo también quiero manifestar paz en mi corazón, quiero manifestar el gozo en mi corazón. Yo quiero estar siempre lleno de amor. Amén. El servicio, mis amados. El servicio es un instrumento tan poderoso que yo no me equivocaría si digo que es el don, porque es un don del servicio también, el don al cual más el enemigo le teme. Porque en medio del servicio Dios va capacitando y va dando aptitudes y va calificando y va dando dones a los hombres en medio del servicio. Es en medio de la obra del Señor que Dios se va manifestando. Y si usted empieza a predicar el Evangelio, usted se va a dar cuenta cómo la gloria de Dios empieza a manifestar. Y usted va a ver los rostros sonrientes de las personas que van llegando al Señor. Bendito el Señor. Así que, mis amados, todos nosotros estamos llamados a servir, porque el Hijo del Hombre, según dice Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Luego, el mayor sacrificio que nosotros podemos hacer en amor es entregar nuestra vida por otro. Complicado, pero el amor hace eso. Cuando usted está lleno del amor de Dios, uno no mira en ese momento consecuencias, simplemente uno obra. El Espíritu le pone a uno a hacer cosas que uno en una condición natural de su humanidad tal vez no haría. Así que toda la gloria, toda la honra de lo que nosotros hagamos en justicia es para nuestro Dios. Es para su Santo Espíritu, que es el que está al interior de nosotros. Amén. 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 Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 17 al 21. ¿De qué forma el Señor nos empieza a capacitar en el servicio? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga bien, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Pero qué curioso, dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Porque es que hay una creencia, y aquí se va a derribar una vaca sagrada, que dice que es que Dios solo se manifiesta a través de los hijos de Dios, de los hijos del reino. Mire, yo he conocido gente, mis amados, que no están en una iglesia. Y créame, cualquiera de nosotros desearía tener esos dones que esas personas tienen. Unos dones impresionantes, terribles. Y ellos están en el mundo, viven en el mundo y son perseguidos por las tinieblas, por esos dones. Y uno les habla y les dice, es que tú tienes que estar en los caminos de Dios para que tú puedas encauzar esos dones a la obra del Señor. Pero no. Ellos no quieren porque como que si no quisieran compromiso con Dios. Y prefieren vivir en el acoso y en la persecución de las tinieblas. Siempre lo va a hacer, pero cuando nosotros somos hijos de Dios, Dios nos da las armas, nos da las fortalezas para poder resistir. Amén. ¿Cierto? Nos da todo lo que necesitamos para poder resistir estos ataques. Ahora, estas personas que el Señor me ha permitido conocer por allá con esos dones, mire, son personas que pueden ver los demonios en la gente. Son cosas que da Dios al que quiere dárselo. Y esos dones deberían estar acá en la iglesia, pero no, los tiene la gente en la calle, común y corriente. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido así. Pero dice más adelante, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mire, para uno profetizar, Dios utiliza hasta el inconverso también. Es decir, Dios en su infinita soberanía puede utilizar al que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. ¿Por qué digo esto? Para que nosotros nos abramos a que Dios, que es todopoderoso, Él puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios. Amén. El Dios eterno, el Dios creador de todo lo que vemos. Dios no se limita por nuestras creencias erróneas. No es por eso. Nosotros somos los que limitamos a Dios cuando no creemos en las cosas que Dios puede hacer. Amén. Así que, como dice 1 Corintios, capítulo 4, del 1 al 2. Todos los hombres tenemos que tenernos por servidores de Cristo. Todos. Y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Así que se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Porque Dios, la verdad, Él le va a dar sus revelaciones, el conocimiento de sus misterios solo a sus fieles, a los que son leales a Él, a los que buscan de verdad conocer los misterios de Dios, a los que saben guardar la palabra que Dios da. Entonces Dios va revelando cosas impresionantes, cosas sobrenaturales. Oiga bien, cuando se habla de misterios son cosas que no se han visto, cosas que no se han conocido. La Biblia no nos da sino, digamos, como parámetros generales de lo que Dios puede hacer, pero la Biblia todavía hay cosas que no están escritas, pero que Dios nos las ha dado a nosotros. Nosotros tenemos, mis amados, el ministerio de la bandera. ¿Y usted dónde va a ver en la Biblia que las banderas son usadas allí como armas de guerra? ¿Dónde lo va usted a ver? ¿Dónde? A usted la palabra de Dios le dice a usted que en la Biblia existe el ministerio de liberación. No le dice eso. Que existe el ministerio de adoración, no, pero esas cosas están establecidas en las iglesias. Y conforme al propósito y conforme al diseño que Dios establece en cada hombre y mujer de Dios, entonces Él asimismo
Él da la operación del ministerio o la operación de los diferentes dones que Dios da, porque no hay dos dones iguales. Imagínense cuántos miles y millones de hijos de Dios hay, y todos tendrán dones diferentes. Amén. Bendito Amén. el Señor. Amén, gloria a Dios. Pero para eso, mis amados, nosotros tenemos que tener, digamos, la capacidad de nosotros vencernos a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la obra de Dios empiece a manifestar en nosotros. Dice el libro de Juan, capítulo 12, del 25 al 26, que el que ama su vida, la perderá. ¿Qué va a perder? Pues la vida pasada que tenía. Porque ya estando en los caminos de Dios, ya buscando de Dios, ya no, esa persona voluntariamente ya no va a seguir los caminos que antes seguía. Porque nadie le va a obligar a él y nadie le va a decir a usted no puede hacer tal cosa. Es Dios, el Espíritu Santo, el que hace la obra en cada persona. El que ama su vida, la perderá. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Por qué? Porque es que ya uno no vive para sí mismo. Ya nosotros vivimos para Dios. Amén. Bendito el Señor. Y si alguno me sirve, dice la palabra de Dios, continúa. Y si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Es decir, donde Él esté, nosotros estaremos con Él. ¿Quiénes? Los que le sirvamos. Eso es una promesa, mis amados. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es decir, que servirle a Dios tiene sus beneficios. Claro. El Señor me enseñaba una madrugada, como desde las 12 de la noche hasta que amaneció, y me sonó la alarma para irme a trabajar. Me ministraba Él en sueño acerca del mejor trabajo del mundo. Me ministraba el Señor y me decía, ¿tú sabes cuál es el mejor trabajo del mundo? Yo le decía, pues no sé, Señor, enséñame. Y Él me decía, el mejor trabajo del mundo es servirme a mí. Y me daba toda una administración acerca del servicio. Y donde me decía, donde la paga por mi servicio es por adelantado. Así me enseñaba el Señor. Y me decía, y las prestaciones, la pensión es por toda la eternidad. Siempre vas a tener tu paga asegurada. Bendito el Señor. Donde la seguridad social, el bienestar para ti y para los tuyos, lo recibes de mi mano. Porque es que yo soy el que sano. ¿Ah? Todos nosotros lo recibimos de Él, mis amados. Y en cada una de esas enseñanzas que el Espíritu Santo me daba un senda administración. Yo no sé, ya no recuerdo a dónde me llevaba el Señor enseñándome acerca de lo que es trabajarle a Él. Bendito el Señor. Amén. Y damos la gloria y la honra a Dios porque nos ha tomado por fieles. Amén. Amén. Así que cuando Dios, mis amados, llega a los caminos de alguien, uno tiene que tomar una decisión. Uno no puede estar en los caminos de Dios y seguir haciendo las cosas que hacía antes en el pasado. Yo recuerdo que yo buscando, digamos, mi espiritualidad, sin ningún conocimiento de nada, llegué a otros conocimientos diferentes, a otra filosofía, donde el enemigo esperaba que yo cruzara una barrera, una puerta espiritual, donde yo veía 6 pares de ojos en medio de la oscuridad, esperando que yo cruzara para agarrarme y echarme mano. El problema de toda esa situación es que
No es que de pronto uno no pudiera cruzar, uno sí podía cruzar. Lo que yo físicamente no me pudiera mover, pero podía pensar. No podía hablar, pero podía pensar. Y ellos esperaban que yo cruzara el umbral, pero el Señor nunca me permitió cruzar el umbral. Tampoco yo quería. Porque el Señor me mostraba que si yo cruzaba, pues me iban a echar mano las tinieblas. Y este siervo estaría perdido, haciendo quién sabe qué, trabajando para el diablo. Pero le damos gracias a nuestro Dios que esa parálisis que me llegaba del cuerpo y de la boca, que no podía hablar, pues el Señor tuvo misericordia de mí y me daba la lucidez mental. Y yo le decía: Señor, si tú me sacas de aquí, de ese estado de parálisis y que no podía hablar, si tú me sacas de aquí, yo me quedo con mi Cristo, el que aprendí desde chiquito. Y desde chiquito a mí me decían: vaya a prenderle la vela a la Virgen de la Inmaculada, vaya a prenderle la vela a San Antonio y a todos los santos que adoraban mis ancestros. Pero yo decía: pero es que ellos no murieron en la cruz. De pequeño yo me hacía esa pregunta: pero es que ellos no murieron en la cruz, ¿por qué se les prende velas a ellos? Pero el que murió en la cruz, Jesús, nunca me desamparó. Porque cuando yo lo invoqué en ese estado que estaba, mentalmente lo invoqué, inmediatamente yo pude salir y recuperé todos mis movimientos. Y yo le digo: si tú me sacas de aquí, yo me quedo con mi Cristo. Eso pasó, mis amados, hace 25 años. Y hasta hoy, el nombre de nuestro Señor Jesucristo ha permanecido en mi corazón. Amén. No me he torcido ni a derecha ni a izquierda. Y me tomó por fiel y me tiene aquí ante sus atrios delante de ustedes. Porque Dios premia la fidelidad. Amén. Ahora, en medio de la fidelidad, Dios pone el servicio. Y ese servicio tiene un precio. Amén. De cuando lo ponemos nosotros, Dios estima: esta es mi paga por tu servicio. Él es el que paga. Él es el que nos da salario. Él es el que nos da provisión. Él es el que nos da techo, abrigo. Él es el que nos da alimento. Él es el que sustenta todo. Amén, gloria. Todo. Por eso nuestra confianza toda y absolutamente toda la ponemos en nuestro Salvador. Amén. No es que yo sé y recuerdo siempre de dónde Él me sacó. Después de esa experiencia, fui un pecador como el más vil. Pequé, hice cosas que no debía hacer. Y le doy las gracias a Dios porque ahora me transformó en una nueva criatura cuando yo llegué a sus caminos. Desde hace 12 años, 13 años, bendito el Señor. Amén. En realidad 15, porque fue un 31 de diciembre del 2010 cuando el Señor puso en mi corazón y yo lo invité a que hiciera parte de mi vida. Y de ahí en adelante Dios empezó a tratar conmigo. Y se cumplieron las promesas, se han ido cumpliendo. Una de esas es este ministerio. Porque Dios, mis amados, Él premia siempre la lealtad. Amén. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O menospreciará al uno y estimará al otro. Uno no puede servir a Dios y a las riquezas. No puede servir, es decir, las riquezas que son las que vienen del mundo, uno no cuadra. Porque las riquezas representan el mundo. El mundo y la riqueza son caminos opuestos. Es decir, si usted le va a servir a Dios, Dios le va a dar provisión tanta o la necesaria para que usted pueda permanecer con Él. Él no le va a dar poca para que no le falte. Ni tampoco le va a dar mucho y boom, esos exagerados, para que se aleje de sus caminos. Porque eso pasa hoy en día. La gente le pide al Señor bendición, Dios los bendice y ya no tienen tiempo para Dios.
se alejan de Dios, se alejan de los caminos de Dios porque ya no tienen tiempo, porque el tiempo que lo utilizan ahora es para cuidar la bendición. Entonces, los que reciben bendición, si los que reciben bendición supieran que la manera de honrar a Dios precisamente es con los bienes. De esto, Señor, que recibo, de lo mucho que me has dado, Señor, aunque sea esto poco, te doy. Y usted de esa forma está sirviendo en la iglesia. Cuando usted siembra, diezma, ofrenda, trae sus primicias a la iglesia. Las iglesias, mis amados, tienen muchas necesidades. Muchas necesidades. Si las personas no diezmaran ni ofrendaran en las iglesias, no había quien ministrara en las iglesias porque los siervos de Dios se morirían de hambre si no trabajaran. Llegará el día donde, mis amados, este siervo tendrá que dejar de trabajar. Y la provisión de Dios tendrá que llegar. Y Él va a poner en los corazones de los hijos de Dios que den por gracia de lo que por gracia han recibido. Y no se crea, porque, es decir, se pone uno a pensar, uno quiere dedicarse a la obra del Señor, pero Señor, mira, ¿y cómo vamos a sostener la familia? Hay que pagar arrendo, servicios, comida, Señor, vestido. Y entonces, hay que esperar entonces, hay que dedicarse más al Señor, buscar más la presencia de Dios y esperar que las cosas de Dios empiecen a manifestar. No abriendo puertas donde no hay que abrirlas. Por eso, el dar es una bendición. No todo el mundo tiene la bendición de dar. Hay gente que es muy dura, mis amados, muy dura para dar. Solo le gusta recibir y recibir y recibir. Y no dan. No dan. No dan en la calle y mucho menos dan en la obra del Señor, que es donde el lugar donde Dios los está alimentando, es el lugar donde Dios los está dando y llevándolos y donde les está permitiendo crecer. Amén. Esto, mis amados, para que tomen conciencia acerca del servicio. En la Biblia a este servicio le llama el servicio de los santos. Nosotros, mis amados, según el libro de Romanos, capítulo 6, del 18 al 22, dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuándo fuimos libres del pecado? Cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo y Él nos recibió en sus caminos, donde nosotros fuimos libres ¿de qué? Del pecado original. Ya después cada quien tiene que hacer su trabajo para irse librando de todas aquellas cosas que hay en los corazones y en las mentes de las personas. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por eso, mis amados, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros vamos a servir al Señor. Nosotros debemos siempre hablar de las virtudes del que nos llamó por su gloria y excelencia, de las tinieblas a la luz. Amén. Esto es lo que nosotros debemos hablar siempre.
de nuestro Salvador Redentor Jesucristo. Porque es que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos de todos, por amor a Dios. Bendito el Señor. Amén. Dice primera de Pedro 2, del 13 al 17. Por causa del Señor, oigan bien, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Es decir, si nosotros, mis amados, queriendo obedecer a Dios, queriendo servirle a Dios, estamos nosotros bajo sujeción por nuestros jefes, por las personas que nos contratan a nosotros, por las personas que nos dan empleo, por los instrumentos que Dios utiliza para que nosotros traigamos la provisión a la casa. Si nosotros como hijos de Dios no nos sometemos a las personas que tenemos como cabeza nuestra, ¿cómo nos vamos a someter a Dios? Si no le servimos al hombre en la tierra, ¿cómo nosotros vamos a pretender servirle a Dios? Diciéndolo de otra manera. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Nosotros siendo libres, esa libertad que Dios nos ha dado, no es pretexto para nosotros hacer lo que se nos da la gana, donde nosotros en esas malas acciones, haciendo lo que nos dé la gana, pongamos a nuestro Redentor, pero no a Él, pero sí la obra de Él en nosotros. No se va a manifestar. Entonces lo que vamos a hacer es poner el nombre de nuestro Dios en vituperio, en vergüenza, para que los demás que no conocen de Dios blasfemen de nuestro Dios. Nosotros no nos podemos prestar para eso, mis amados. Siempre nosotros debemos guardar el testimonio en todo lo que nosotros hacemos. Por eso es que nosotros, mis amados, debemos hacer las cosas como para Dios. Amén. Porque Él se agrada de todo lo que nosotros hacemos, de todas nuestras buenas obras, porque Él es el que nos lleva por el camino que nosotros debemos de andar. Amén. Haciendo siempre lo bueno. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es la que a nosotros nos limpia nuestra mente, nuestro corazón de obras muertas. ¿Qué obras muertas? Lo que no produce fruto. Todo lo que no le agrada a Dios son obras muertas en nosotros. Tenemos que producir fruto siempre. Somos libres en el Señor, pero Él quiere que nosotros seamos siervos de Él. Pero ese servicio a Él no tiene en nosotros por qué ser carga. Porque Dios quiere que nosotros le sirvamos con amor. No porque otros me dicen que lo haga, no porque a nosotros llegamos y sacar pecho y darnos, yo le sirvo al Señor. No es para eso. Al fin y al cabo, si usted lo hace, pues la misión le ha sido dada. Y si no lo hace, pues tendrá que rendirle cuentas a Dios. Y para poder servir, Dios da capacidades a sus hijos. Dice el libro de Romanos 12, del 6 al 11. Dios ha repartido, mis amados, ministerios, según Él llama, a unos como apóstoles, a otros como profetas, como evangelistas, como maestros, como pastores. Y hay más ministerios, muchos más ministerios.
Y asimismo Él reparte dones en la iglesia. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, como les decía. No hay dos dones iguales, no hay mucho menos dos ministerios iguales. Entonces, dice el libro de Romanos 12, del 6 al 11. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y de ahí sigue más adelante, hablando, mis amados, acerca del servicio. Y es que Dios, para poderlo usar a usted no tiene que estar aquí en el altar. Usted puede estar parado, mis amados. Si usted le sirve a Dios, usted puede estar parado en la entrada del templo, en la entrada de la iglesia, recibiendo a sus hermanos, los fieles que van llegando a la iglesia del Señor. Y ahí Dios lo puede usar. Usted le puede decir a una persona que usted no sabe que tiene, y usted le puede, y Dios pone en su corazón decirle a esa persona: hoy el Señor hará un milagro contigo. Y el Espíritu Santo usó su boca para profetizar ese milagro. Amén. Y usted llega y entrando a la iglesia se llenó de fe. Amén. Y resulta que Dios hace el milagro. Amén. Bendito el Señor. No tuvo el pastor que orar por usted, no tuvo nadie que imponerle manos ni nada. Dios utilizó al que está sirviendo en la entrada de la puerta. Asimismo, el que está sirviendo, cuidando y haciendo el mantenimiento a los baños. Uno no sabe por dónde puede llegar la palabra de misericordia. Dios puede utilizar a cualquiera. Amén. Así que a nosotros, mis amados, no nos dé pena, no nos dé vergüenza servir en la iglesia. Amén. La iglesia tiene necesidades, hay que organizar la iglesia cada vez que se va a hacer el culto, organizar el altar, barrer, trapear, limpiar, sacudir todo para la obra del Señor. Amén. Lo mínimo que nosotros debemos hacer siempre es hacerlo con amor, porque es para Dios, no es para el pastor. Lo mínimo. Entonces, mis amados, Dios da con todo lo que Él tiene para dar, Él da conforme al propósito de cada uno. Tal vez para muchos el servicio está en organizar las bancas de la iglesia. Para otro resto, que es la gran mayoría, el servicio está en que lleven los diezmos, las ofrendas, para que la iglesia se pueda sostener. De esa forma es que funciona la iglesia. Amén. Bendito el Señor. Amén. Y así como Dios da dones, esos dones los podemos traducir en talentos. Miremos en Mateo 25, del 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Así también el que había recibido 2 ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he aquí otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Es que ese gozo, mis amados, viene en cada uno de nosotros de saber que hemos cumplido la misión que se nos ha encomendado. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo a los que tienen 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir, mis amados, que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por lo que Dios nos ha dado. Bendito el Señor. Así también dice Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os hayan ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que nos mandaron a hacer, eso hicimos. Siervos inútiles, cumpliendo la misión del Señor. Por bien que la hagamos, somos unos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque siempre habrá más que hacer. Nunca será suficiente lo que nosotros hagamos para la obra del Señor. Nunca será suficiente. Amén. Dice Lucas, capítulo 12, del 42 al 48. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Porque entre más uno recibe, más responsabilidad tenemos nosotros con Dios. Lo que pasa es que entre más uno recibe, pues es más fácil el camino. Es más fácil el camino. No es más difícil, es más fácil. Entonces simplemente es que Dios quiere que nosotros asumamos el llamado, que recibamos el compromiso en amor para el Señor. Y oramos a nuestro Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, que sea Él poniendo en cada uno de los corazones de los hijos de Dios el querer como el hacer,
para que sean abiertos sus corazones y se establezca en ellos el amor por las almas, para que la obra de Dios sea cumplida en esas personas y sobre todo en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Dios pone el querer como el hacer. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Bendito el Señor. Pero ¿cuál es la misión que tenemos nosotros? Y es llevar a los hijos de Dios a la presencia de Dios. Esa es la misión que todo siervo del Señor tenemos que tener. Esa la conocemos en Mateo 22, del 2 al 13. Cuando dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo Dios a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Él está hablando aquí del pueblo de Israel. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esos somos los que Dios ha llamado a la iglesia después de nuestro Señor. Ellos, todos nosotros, somos los convidados a las bodas. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a uno que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros, mis amados, la tarea de nosotros es llevar a nuestros hermanos a la presencia de Dios. Amén. Hay personas que no van a llegar a los caminos de Dios sino a través de nuestra boca. No van a escuchar a nadie más sino la palabra que salga de nuestra boca. Cuando nosotros le digamos las palabras que va a poner el Espíritu Santo en nuestros corazones, dile que Jesús le ama. Tal vez eso sea suficiente. Ante la angustia, la circunstancia, la tribulación o aflicción que esa persona esté viviendo, que esa persona sepa que Dios la ama. Tal vez no tenga que decirle más nada. Jesús te ama. Solo Dios sabe el efecto poderoso que surten esa palabra. Bendito el Señor. Nosotros, mis amados, nosotros tenemos que estar siempre prestos al servicio. Pero es que el servicio del Señor no debe tampoco tomarse como religiosidad. He escuchado de personas que van a la iglesia y dejan de cumplir con sus obligaciones en la casa. Y en la iglesia sirven, allá en la iglesia ministran, allá el pastor, Dios los usa en gran manera, haciendo esto, haciendo lo otro, y activas en la iglesia. Y uno los mira y uno dice, wow, así como esta, yo quisiera por ahí unas 5 más. Pero resulta que esa persona ha tomado eso de una forma tan religiosa que ha olvidado las obligaciones en su casa, con su esposo, ya no cumple las obligaciones maritales, con sus hijos, ya no les mantiene a ellos sus cositas organizadas, ya no les prepara la comida, y si el esposo llega, le toca comer frío porque la dama está en la iglesia.
Sirviéndole a Dios. Pues que para servirle a Dios, mis amados, el primer servicio es en la casa. Por eso, esos hombres en esas circunstancias y esos hijos no llegan a la iglesia porque su madre o su esposa o su esposo, porque puede darse el caso contrario, se ha olvidado de su familia por estar en el servicio de la obra del Señor, porque se ha vuelto religioso. El primer servicio está en la casa, porque es con el servicio que nuestros esposos, las esposas, y nuestros hijos y nuestros hermanos y familiares van a llegar a los caminos de Dios. Amén. Dice 1 Corintios 9, del 16 al 23. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ese es el servicio. Que muchas veces uno, cuando le toca a uno predicar el evangelio, y uno le pregunta al Señor, Señor, ¿cómo entro aquí? Mira, estas personas hacen esto, están dedicados a esto. Dame una palabra, Señor, o dame el momento preciso para eso. Dios siempre va a crear el momento propicio y va a abrir la puerta y le va a poner las palabras precisas en su boca para que usted dé a conocer las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, el que nos sacó de las tinieblas a la luz, para que esas otras personas también reciban por gracia de lo que nosotros ya recibimos. Amén. Amén. Bendito el Señor. Y como esto se trata del servicio de la obra del Señor, aquí no se trata de uno de nosotros darnos importancia. El único importante aquí es Jesús de Nazaret. Él es el único importante. Así que, como Él no vino para ser servido, Él no vino para ser servido, sino para servir, ¿cuánto más nosotros? El que quiera ser el primero en toda la iglesia, lo primero tiene que ponerse al servicio de los demás. Ese es el primero, ese es el más grande, el que está siempre dispuesto para la obra de Dios. Así como lo tuvo Esteban. En Hechos de los Apóstoles capítulo 6, la obra de Esteban, que fue un hombre, un diácono, ni siquiera fue un apóstol, pastor, evangelista. Él fue como evangelista, pero era diácono, y él predicando el evangelio. Cómo lo usaba Dios haciendo grandes señales y prodigios a Esteban. Y obviamente, pues, fue aborrecido por gran parte de los que lo escucharon y lo mataron a Esteban. Hay otro pasaje muy hermoso en Lucas 10, del 38 al 42, cuando Marta invita a Jesús a su casa. Y Marta, queriendo atender a Jesús, queriendo brindar a nuestro Señor Jesucristo, digamos, el mejor servicio, poderle dar un tinto, qué sé yo, un plato de comida. La hermana de ella, María, se sentó a los pies del Señor a escuchar la palabra. ¿Y qué hizo Marta? Le puso la queja al Señor: mira, mi hermana no viene a ayudarme. Y le dijo: Marta, Marta.
atribulada estás en medio de tantas ocupaciones, porque María estaba gozando de la mejor parte. Porque muchas veces la gente piensa que sirviendo en la obra del Señor es cuanto más ganancia va a tener. Muchas veces esa ganancia está uno a los pies de Cristo. Uno puede servir y servir y servir y servir en la iglesia, haciendo esto, haciendo lo otro, pero se ha olvidado del primer amor. Eso es pecado, según nos enseña la palabra de Dios en Apocalipsis. Uno no se puede olvidar del primer amor. Nuestro Señor Jesucristo tiene que seguir siendo nuestro primer amor. Por encima de nuestra esposa, por encima de nuestros hijos, de nuestros padres, de la familia, del trabajo, de todo. Amén. De todo. Y así es como nosotros vamos a presentar como siervos de Jesucristo. Como decía Pablo, siervos de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así mismo somos nosotros, llamados, escogidos. Nosotros debemos que saber siempre quiénes somos. Cuando nosotros nos volvemos siervos del Señor y nuestra confianza es grande con el Señor, mire lo que pasa. Juan 15, del 15 al 20. Ya no os llamaré siervos, dice nuestro Señor Jesucristo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bendito el Señor. Amén. Y esto pasa cuando nos llama el amigo. Cuando nosotros, mis amados, ya nos damos cuenta que tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y no solo que la tenemos, sino que la sabemos mantener. Una relación personal con Dios. Ya nosotros subimos de nivel de siervos a amigos. Amén. Bendito Amén. El Señor. Oramos. Señor mi Dios, te damos las gracias por esta palabra que nos has regalado, Señor. Que nos has dado conciencia, bendito Dios, acerca del servicio, Señor. Eres tú, Señor, el que nos ha llamado, Dios mío, a estar en tus caminos. Y así como nuestro Señor Jesucristo vino para servir, Señor, Dios mío, nosotros también queremos servirte, Señor. Padre, tu palabra, bendito Dios, no va a retornar vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito por el cual tú has permitido que sea lanzada en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque la vocación del servicio se establece en cada uno de los corazones de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esto ha sido palabra de Dios. Amén. Amén.